Hola, buenas tardes, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Bueno, pues aquí tenemos la foto del perrito Proteo, una caricatura que nos hizo el favor de mandarnos nuestro caricaturista oficial Fernando Morales. Proteo falleció, el perrito que era parte de integrante de las Fuerzas Armadas de México, falleció en Turquía, había rescatado a 3 personas, me parece vivas, encontró otros restos y de pronto cayó sobre él escombros, estuvo malherido y murió. Y hace unos días en México se le dio pues un sepulcro militar de honor a él. Y bueno, pues aquí nosotros también lo estamos recordando a Proteo. Incluso en un estadio de fútbol en Turquía hubo un partido de fútbol y pusieron una manta donde había varias personas protagonistas de todo este drama y pusieron ahí también la pintura de Proteo. Muchas personas en México han dicho, no sin razón, que este homenaje debería hacerle a todos los soldados y miembros de las Fuerzas Armadas en México que han fallecido en cumplimiento de su deber y sobre todo en temas que en nuestro país son tan lacerantes como el combate a la delincuencia organizada. Y sin duda eso es importante, pero eso no obsta para que también a este perrito que nos demostró también la humanidad desde el punto de vista de los animales, que son quienes nos enseñan muchas cosas, pues también hacerle un homenaje sentido a él. Y hoy en este programa de Gabinete en la Sombra, déjenme decirles que tenemos varios invitados e invitadas de lujo, porque para este tema del neocolonialismo nos acompaña Silvia Vázquez desde Buenos Aires, quien fue diputada, legisladora en su país y es presidente del Partido Verde de Argentina. Desde Santo Domingo, República Dominicana, nos acompaña Ismael Reyes. Ismael es presidente del Partido Demócrata Institucional de ese país y además es un hombre que sabe mucho de los temas de defensa, seguridad y de historia de la isla de la Española, no solamente de su país. Y se encuentra conmigo también aquí en el estudio Valeria Álvarez. Valeria es experta en temas de discriminación, trabajó en el Consejo Nacional de Discriminación, ella es internacionalista y psicóloga. Pero hay un tema que es el que nos convoca hoy sobre el neocolonialismo. Algunos me preguntaban si no es un exceso el concepto, pero este concepto hay porque parece que en México y en América Latina y en el Caribe, parece que vivimos en un mundo neocolonial o colonial actualizado, porque está la discriminación a los mismos grupos indígenas, a los mismos grupos de afroamericanos, de afrolatinoamericanos indígenas, están las mismas empresas que llegan y conservan sus diáfanos, como diría el escritor Daniel Herrendorf de Argentina, conservan sus diáfanos cielos en otros países y vienen aquí con el pretexto de inversión extranjera, muy necesaria que necesitamos empleos, pero a veces no respetan nuestras leyes ecológicas ni se las hacen respetar. A veces pareciera que algunos, no todos, vienen a seguir intercambiando cuentas de vidrio por oro, ¿verdad? En esta metáfora. Pero quiero pedirle a Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional, que nos dé un comentario introductorio al tema. Ismael, por favor y bienvenido. Me siento privilegiado de estar compartiendo con ustedes, con una tarde hermosísima aquí en la República Dominicana, sé que en México también, ¿verdad? Y espero que en Argentina también. Mira, cuando tú decías en tu introducción que alguna gente podía entender que el concepto de neocolonialismo podía ser un exceso, yo te diría que no es un exceso. Es quizás el olvido de que estamos viviendo hoy nuevas etapas coloniales, lo que pueda hacer aparentar de que es un exceso hablar de neocolonialismo. Y digo esto porque en términos históricos, el colonialismo para el continente americano y sobre todo para América Latina surge a partir del siglo XV, cuando en 1492 el navegante genovés Cristóbal Colón, que partió de Puerto de Moguer desde España
para buscar un camino más cercano de cómo llegar a la India tras las especies para Europa, cuando por Constantinopla ya no pudo hacerse más, es entonces cuando será ese encuentro entre dos civilizaciones, que fue la civilización europea y la civilización de nuestros pueblos nativos de Iberoamérica, que debo decir que siento el privilegio de que ese encuentro de las dos razas se verifica aquí, en la llamada isla La Hispaniola, cuando el 12 de octubre de 1492, el navegante genovés llegó con sus 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, para tocar tierra por vez primera en el continente americano. A partir de ahí podemos citar probablemente 1, 2, 3 siglos de colonialismo para toda América Latina, que es a partir del siglo XVIII cuando comienzan las independencias de nuestras tierras, iniciada en el año 1804 por la vecina República de Haití, que era una colonia a la sazón francesa, llamado el Santo Domingo francés, 1804, y es a partir de ahí cuando en toda América Latina comienzan los procesos llamados de liberación nacional, es decir, de independizarse las naciones iberoamericanas del dominio del Imperio Español. A esa época se le llamó la época colonial. El neocolonialismo, entonces, es una forma distinta. ¿Por qué? Porque en aquella época la ocupación era territorial y desde el territorio se imponía control económico para explotar las riquezas naturales de nuestras naciones. En el neocolonialismo, en pleno siglo XXI, ya no se impulsan la presencia territorial de los imperios, sino que lo que se hace es tratar de controlar de la misma manera las economías de nuestros pueblos a través de la explotación de nuestros recursos naturales, pero ya bajo control indirecto. ¿Por qué? Porque en América Latina se ha levantado una clase política minusválida mental que sirve a los fines de esas potencias. Por tanto, Mario, ese neocolonialismo es hoy presente en toda América Latina, no solamente por un imperio, sino por todos los imperios, Mario, que podríamos decir que existen hoy en el mundo. Oye, Silvia, aquí lo que nos da de marco de referencia Ismael, Silvia y Valerie, quiero yo compartirles un dato a ustedes, que es la prevalencia de la inseguridad alimentaria y subalimentación en países de América Latina y en el Caribe en el periodo 2019-2021. La inseguridad alimentaria, por ejemplo, en Haití es de 82.5, con una subalimentación de 47.2. En Argentina, por ejemplo, es del 37% la inseguridad alimentaria, con una subalimentación del 3.7. Ve la diferencia, 40 puntos, sí, más de 40 puntos. Perú, inseguridad alimentaria 50%, subalimentación 8.3. México 26.1 en inseguridad alimentaria y subalimentación de 6.1. ¿Cómo ves estas cifras, Silvia, en el marco de este concepto de que, pues, si tenemos estos atavismos desde la colonia, desde las colonias francesas, españolas, quizá estadounidenses en algún caso, portuguesas, el caso de Brasil? ¿Qué opinas, Silvia? Bueno, ante todo, muchísimas gracias una vez más, Mario, por invitarme a ser parte de este debate, siempre enriquecedor, con temas que no suelen ser los que se ponen en la agenda de los medios masivos de comunicación, pero que resultan ser los debates de fondo para la formulación de políticas.
Ismael hacía una descripción muy precisa. Quiero decirte, Ismael, que también es un día espléndido en Buenos Aires, afortunadamente. La imagen que tengo detrás mía es una imagen del delta de la provincia de Buenos Aires, donde además es la zona de los humedales, que tanto estamos luchando en Argentina porque haya una ley que proteja este recurso natural que viene siendo abusado, sobre todo a partir del agronegocio y de los incendios ocasionados intencionalmente. ¿Por qué traigo esto como referencia? Bueno, porque Ismael ponía en el centro de la cuestión la razón por la cual el neocolonialismo es vigente, está tan vigente como el neoextractivismo en toda Latinoamérica. No diría que es el caso de Estados Unidos ni el caso de Canadá, pero sí Latinoamérica, donde justamente este choque de civilizaciones, al decir de Huntington, yo digo, no sé, no estoy tan segura que lo nuestro haya sido un encuentro civilizatorio con Europa. Yo creo que realmente tiene mucho de este choque de civilizaciones, del cual hemos logrado hacer en nuestra realidad latinoamericana una identidad con características diferenciadas. Es decir, heredamos de Occidente sus instituciones, el derecho romano, heredamos el Estado de Derecho, heredamos el cristianismo en cualquiera de sus formas, pero también nosotros tenemos esta riqueza de nuestros pueblos originarios, la riqueza de la inmigración africana, y ese sincretismo que viene a dar como resultado, digamos, una identidad dentro de las civilizaciones que es justamente la latinoamericana. Pero resulta que afrontamos ahora ya no solamente un choque civilizatorio con Occidente por los recursos naturales, por la explotación de nuestros recursos naturales, sino que también la enfrentamos con Oriente, porque de la mano de China, fundamentalmente, en nuestros países, hay una presencia en la que, digamos, nuestros territorios aparecen como el lugar de disputa entre Occidente, fundamentalmente, digamos, encabezado por Estados Unidos, aunque también, digamos, hay una prevalencia europea en todo esto, hay una preeminencia europea en todo esto, y por el otro lado, China y los países, digamos, que actúan en conjunto con ella, de los cuales, desde el punto de vista de la organización de los países en el campo internacional, algo de eso vimos en la última reunión de la CELAC en Buenos Aires, cuando el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decía que quería que la Argentina integre los BRICS, es decir, el conglomerado de China, India, Brasil. La pregunta es qué haríamos los argentinos ahí, pero bueno, la tendrá que contestar Alberto Fernández. Pero digo, hay una, digamos, hay una disputa que empieza a, digamos, a mostrar sus efectos y sus consecuencias en nuestro continente. Porque, por un lado está lo que vos decías, Mario, de la presencia de las empresas, por ejemplo, la Barrick Gold, las mineras, la explotación de la minería. La Argentina tiene una legislación que fue dada en los años 90, en el apogeo del neoliberalismo, justamente, que hace que las riquezas naturales mineras de nuestro país, por ejemplo, la explotación del oro, la Argentina tiene la segunda mina más importante de oro del mundo. Esa mina está prácticamente terminado en cuanto por la extracción que ha tenido durante estas décadas, y la Barrick Gold, una empresa canadiense, ha sido quien se ha ocupado de esto. Solo el 3% de los minerales que se exportan desde la Argentina, del oro que se exporta de la Argentina, queda para las provincias mineras, porque bueno, en el ordenamiento constitucional nuestro, los recursos naturales, desde el año 1994, que se reformó la Constitución Nacional, son de las provincias. Solo el 3%. Y quiero decir algo más. En los montos que exportan las compañías mineras, al igual que incluye las petroleras, son montos que
son a simple declaración jurada. O sea, el Estado recauda ese 3% en concepto de regalía para la provincia que es dueña del recurso natural a simple declaración jurada, ¿sí? Y esto trae como consecuencia, por ejemplo, que en este momento tengamos un debate muy intenso, no solamente en mi país, sino también en la región. Chile, Bolivia y Argentina, como ustedes saben, conformamos lo que se llama el triángulo del litio, el oro blanco, que es imprescindible para la transición energética y sobre todo es imprescindible para la electromovilidad en el mundo. El occidente del norte global, que ha sobreexplotado todos sus recursos naturales y los ha agotado, y que obviamente necesita, para que se detengan los efectos del cambio climático, que el sur global no solamente siga aportando recursos naturales, sino que además tengamos unas políticas de cuidado y de preservación de nuestros bosques, de nuestros océanos, de todos nuestros ríos, recursos mares. naturales, claro, de los mares, por eso digo los océanos, porque en los océanos y los mares da que el caladero del Atlántico Sur es el caladero más importante del mundo, está siendo devastado literalmente por los barcos factorías chinos. Por eso digo, además China comienza, digamos, una política de seducción en América Latina. Neocolonial. Extractiva, ¿no? Extractiva. Absolutamente extractiva, pero con una diferencia. Perdón, extractiva, pero neocolonial. También. Y te voy a expresar, sí, estoy de acuerdo contigo en lo que estaba señalando. Porque la expresión neocolonial es el nuevo estilo de explotación económica de las riquezas de nuestras naciones. Tú hablabas de la barrigold, aquí le decimos la barrigorda, porque no se sacia de comer. Aquí también, al igual que allá en Argentina, aquí tenemos la mina de Pueblo Viejo de oro, que es la segunda mina más grande del mundo, aquí en República Dominicana, y la explota la Barrigold. Pues oye lo que te voy a decir, llevan 20 años explotando esa mina y el gobierno que concedió esa explotación aceptó la repugnancia de que, igual que allá en Argentina, de cada dólar exportado, 3 centavos de dólar es lo que le queda a la República Dominicana. Luego el concepto, para no irnos lejos de lo que es el título de este programa, y me excusa el señor director del programa, mi amigo Mario, el aspecto del neocolonialismo implica súbditos nacionales que se le arrodillan, que se le venden a cualquier precio a esas internacionales para que puedan accesar a través de esa clase política corrupta, esas grandes corporaciones, a explotar a nuestros suelos. Aquí hay unas furnias en mi país que cuando se acabe el oro finalmente, la barrigold o la barrigorda se marchará y nos habrá dejado un daño ecológico irreparable de por vida a cambio de un mísero 3% de las riquezas que ellos han colectado con los recursos de República Dominicana. Ese es el neocolonialismo, explotarnos económicamente a través de las multinacionales. Y China está presente en más de 45 de los 50 países de África, hace lo propio explotando los recursos naturales. Pero están en Italia, están en Alemania, y aquí en América Latina, pues están en Venezuela, están en Nicaragua, están en Bolivia, están en Perú, y también ya están en la República Dominicana. Neocolonialismo. Bueno, sí, y en Argentina, perdón Mario. No, adelante Silvia. O sea, sí, no, y en Argentina, en la explotación del litio, digamos, todos los estudios demuestran el 86% del litio del mundo está entre estos 3 países,
Bolivia, Chile y Argentina. Se supone que para el 2030, o sea, acá unos poquitos años, Argentina se puede constituir en el principal productor de litio del mundo. Las riquezas de litio de nuestro país no alcanza una cifra de, digamos, tendríamos que pensar en una cifra que no se puede leer, de 70 ceros. China se ha introducido con créditos blandos, siempre en el sector energético. Veamos cuál es el sector en el que China se introduce, digamos, a lo largo y a lo ancho de América Latina. También lo ha hecho en México. Digo, no es solo América del Sur, sino, digo, desde México para abajo. Y al Caribe. Y el litio es el tema central en el cual ellos están, digamos, buscando esas inversiones en esta suerte de, como bien decía Ismael, el año 1993 fue el año en que se sancionó la norma en Argentina que le dio a las compañías mineras estas prerrogativas. En el año 2023 vence esta norma, por lo tanto hay un debate que la clase política está tratando de que no llegue ni a la ciudadanía y por supuesto no llega a los medios de comunicación, porque ¿quién pone plata y quién financia los medios de comunicación? Entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, las petroleras, las mineras. Entonces, este tema están tratando de que quede en un reducto que no llegue a la ciudadanía, que no sepan que las riquezas del país se están yendo sin ningún tipo de industrialización ni proceso, y eso es clave en el colonialismo y en el neocolonialismo. Sos productor de materias primas, exportar materias primas, lo que se llama la primarización de la economía de nuestros países. La industrialización, el valor agregado, el empleo, eso se hace en otro lugar, en otros países. Oye, Silvia e Ismael, yo quiero meter otro tema que aquí Valerie nos va a apoyar, que tiene que ver con ese neocolonialismo del que hablamos, del que ustedes bien mencionan, pero hay otra transversal muy importante, que es el tema de la discriminación racial, el cual es practicado con atavismos neocoloniales, no por los extranjeros, sino por los que habitan estas tierras y los que descendemos de las muchas mezclas que hay. Regresando del comercial, Valerie, platicamos contigo porque estuviste aquí mucho en el tema, viendo de los afromexicanos. Sí, de hecho desde que se fundó el CONAPRED. Desde que se fundó el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en México, y volvemos con ese tema con Valerie. No se vayan, nos vemos en un momento. WowMX.tv. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca puede ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo, para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones, la industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso.
Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. ¿Has soñado alguna vez con fantasmas? ¿Has soñado tal vez con un familiar fallecido? ¿Has soñado con entes? ¿Has soñado con espectros? Este es uno de los sueños más recurrentes en la historia de la humanidad. Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. Temas. Para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. Wow MX.tv. Bueno, regresamos con aquí la caricatura de Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial, en estos neocolonialismos y estas ataduras de esto, pues de que estamos platicando, América Latina y el Caribe. Valerie, la transversal de los pueblos, por ejemplo, agarra el caso de México, de los afrodescendientes indígenas. México. Claro, bueno, primero, Silvia, qué gusto estar aquí con ustedes. Ismael, un placer, y gracias, Mario, por la invitación. A mí me gustaría comenzar platicándoles una anécdota. Hasta hace 20 años fue que en México se logró por primera vez presentar la ley antidiscriminación, y antes de eso no se reconocía que hubiera discriminación. Y cuenta Rincón Gallardo, que fue un candidato a la presidencia que tuvimos por ahí del 2000, que cuando él va en el 2003 a presentar el proyecto, la ley al Senado, a la Cámara de Diputados, un diputado le preguntó, ¿pero por qué una ley antidiscriminatoria si aquí no hay negros? ¿No? Y empiezo con esto porque, en primer lugar, sí había afromexicanos en el país. Ay. Y en segundo lugar, porque la discriminación no solo tiene que ver con el racismo, ¿no? o con el clasismo, o con las mujeres. Y esto es importante porque hasta hace 20 años se logra consolidar una institución de gobierno en contra del fenómeno discriminatorio. Y es hasta ese momento, con una comisión de estudios contra la discriminación, en el que se empieza a estudiar los distintos grupos y las formas de discriminar en México. Y aquí lo ligo con lo que estábamos hablando, pero desde el punto de vista del racismo, porque el neocolonialismo ha traído consigo una relación bastante asimétrica de las clases, de las razas, en las que se supone una relación también de inferioridad, Mario, ¿no? Eso es algo como muy importante. Y como decías tú, no es casual que las personas más, el rostro de la pobreza en México, pues es indígena, es moreno, ¿no? Y además somos un país que no reconoce que somos racistas. Sin embargo, más o menos para dimensionar la situación, estamos hablando de datos del último censo, que tenemos más o menos 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2, hay datos dispares ahí de afromexicanos viviendo aquí en nuestro país. En las costas. En las costas, en Oaxaca. En Veracruz, en Guerrero. Veracruz, Guerrero, Jalisco, hay presencia, el Estado de México y también la Ciudad de México. Y bueno, eso también es importante contarles, también compartir con ustedes, que es hasta 2019 que se reconoce a la población afromexicana en México. Eso es hace un par de años. Y eso es un dato también que nos permite visualizar el fenómeno, cómo se vive la problemática o cómo se lee en nuestro país, ¿no? Ahora, mira, Mario, déjame agregar algo. Adelante. Porque la gente preguntará, México es un país con esa raíz tan profunda indígena,
que yo le llamaría nativa, ¿verdad? Nativa. Porque los indios están en la India, en México como República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, encontramos nativos, ¿verdad? Realmente hablando. Pero el primer punto de ingreso de los negros en México fue por Veracruz. Y lo hicieron los españoles trayéndolos como esclavos. Así es. Y eso es lo que explica por qué ustedes en Veracruz tienen la mayor concentración de la raza negra. Así es. O sea que están en el área del Pacífico, están en Guerrero, están en Oaxaca, Sí. y en la frontera con Guatemala, sobre todo cercano a Chiapas. Esos serían los 4 estados de ustedes donde hay la presencia negra. Entonces, el tema de la pobreza, como tú decías hace un ratito, Valerie, la cara de la pobreza es histórica. ¿Por qué la cara de la pobreza? Porque es gente que fue traída a través de la trata negrera a trabajo esclavo por parte de los europeos blancos. Y esa pobreza continúa golpeando todavía a esas razas en América Latina. A diferencia de ustedes, nosotros, por ejemplo, que somos una pequeña isla que junto a Haití tenemos 78,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, República Dominicana a 48,000 y Haití 27,000 y tantos kilómetros cuadrados. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una presencia mulata en República Dominicana fundamentalmente, y Haití tiene una presencia negra en el 96%. El porcentaje de blancos en Haití es el 6% exactamente de origen extranjero, que fue lo que quedó a partir de la revolución de 1804. Esa rabia del pueblo haitiano contra los franceses blancos que los explotaban es lo que hace que en la primera constitución haitiana se estableciera que nacía el 1 de enero de 1804 la nación negra de Haití, donde los blancos eran entonces fusilados, sus plantaciones y posesiones quemadas y la prohibición de que pudieran tener propiedad privada en esa isla. Esa es la rabia de todo lo que significa la explotación del negro africano en toda América. Silvia, tú has estado mucho en contacto con el tema del medio ambiente y un día platicamos de estos indígenas yoamis, que ahora Lula da Silva, uno de sus primeros actos en Brasil fue precisamente pues irlos prácticamente a rescatar, pero tú has estado muy cercano de estos temas. ¿Cómo ves, Silvia, el tema de los indígenas, el medio ambiente, los que un día fueron esclavos? ¿Cómo ves? Bueno, también quiero contarte, Mario y Ismael y Valerie, que yo creo que soy la única diputada nacional en la historia del Congreso argentino que en su juramento, en el tercer mandato, juré justamente por lo que representan San Martín, Belgrano y Juan Bautista Tupac Amaru. Juré por un indio. Juan Bautista Tupac Amaru y su historia, que fue el hermano menor de José Gabriel Tupac Amaru, el que protagonizara en realidad el primer levantamiento que desembocó en los procesos independentistas, fundamentalmente el primer proceso independentista de la Argentina, la primera declaración en la Revolución de Mayo de 1810, pero que se dio en 1776. Y también eso está, digamos, ya me he llevado a investigar, a recorrer en el país profundo de la Argentina, que no es la ciudad de Buenos Aires, donde la presencia indígena, que estoy de acuerdo con Ismael, que hay que cambiar ese nombre porque además indígena significa que quiere decir que es de la tierra solamente e inmodificable, y conciencia tenemos absolutamente todos, que es lo que nos caracteriza a los seres humanos y es la capacidad por la cual los humanos podemos transformar y hacer cultura e historia. Pero estos distintos pueblos, que nosotros llamamos originarios, que forman parte de la realidad, también de la realidad argentina, y que hace que en el último censo que se llevó adelante el año pasado en mi país, más del 50% se reconociera
teniendo raíces en algún pueblo originario. Y la pobreza, que comparto con vos, Mario, la pobreza, los más pobres de los pobres en mi país son los pueblos originarios, son los representantes de los pueblos originarios. Desde el Chaco profundo, desde Formosa, desde Salta, desde Jujuy, desde la Patagonia, donde quiera que vos vayas, y además ha habido aquí una inmigración interna que se dio justamente a mediados de la década del 40 y 50 en la presidencia, en las distintas presidencias del Perón, en las cuales muchos de estos integrantes de pueblos que estaban arraigados a su tierra y por lo tanto también con vos sabés que hay una cosmovisión muy distinta de la cosmovisión básicamente católica, pero que sí se compromete o tiene puntos de contacto con la cosmovisión cristiana fundamentalmente, y que es esta sensación, este sentimiento de unidad entre los seres humanos y todo el mundo que llamamos naturaleza, todo lo que compone la naturaleza. Bueno, estos pueblos son los más marginados en mi país. De entre los pobres, los más pobres, y esto continúa siendo así. Esta investigación, que está volcada en un libro que publiqué en el año 2016, y que te voy a hacer llegar un ejemplar, que tiene que ver justamente con la presencia no solamente de los pueblos originarios en nuestra historia y en la constitución de nuestra identidad, sino fundamentalmente también en cómo han sido negados. Incluso cuando, digamos, negados en esa identidad al quitárseles los nombres de origen, cosa que nosotros presentamos en su momento un proyecto de ley para que pudieran recuperar la identidad a través del nombre, sino también en esta cuestión de no entregarles la propiedad de las tierras en las que están viviendo las comunidades, porque en esas tierras justamente es donde encontrás una mayor presencia de reserva de recursos naturales de altísimo valor estratégico. ¿Y por qué el Estado argentino, a pesar de que la Constitución le da un mandato de entregar la propiedad colectiva de la tierra a los pueblos originarios, sigue incumpliendo esta norma? Bueno, entre otras cuestiones porque esta presencia cultural del neocolonialismo hace que cada vez que se descubre un yacimiento de petróleo, un yacimiento de gas o un yacimiento de litio donde está asentada una comunidad de un pueblo originario, se pretenda sacarlos de la tierra y hacer esa explotación como si ellos no tuvieran derecho alguno sobre ese lugar. Esto yo lo reflejé justamente en un conflicto que hubo hace unos años, esto fue en el año 2011, en Laguna Blanca, en una provincia que se llama Formosa, de mi país, donde el gobernador, que se perpetuó como un señor feudal, es decir, fue cambiando las leyes electorales, cambiando la constitución de la provincia, y entonces desde el año 1992 es el gobernador más viejo que tiene la República Argentina, no por su edad, sino por la cantidad de años que lleva en el mandato. Este señor, que es del Partido Justicialista, que ha estado en el gobierno argentino, digamos, de los años de esta democracia, claro, bueno, ha hecho una persecución del pueblo com que, llevó a un enfrentamiento totalmente desigual, que fue el que fue retratado en este libro de los K, los Com, la traición a los pueblos originarios. Los K son los Kirchner, ¿no? Claramente, y que muestra justamente cómo en mi país, al igual que buena parte del discurso de la defensa de los derechos humanos, ha sido utilizado para otra cosa, porque en definitiva para proteger a muchos gobiernos corruptos, a una parte importante de lo que no debería ser una clase, que es la política, y los políticos, que se han parapetado detrás de la defensa de los derechos humanos para esconder su corrupción. Y sí, es así. Creo que
este programa desde México, Caribe, América del Sur, está mostrando que hay una identidad de problemas que justamente muestra cómo el neocolonialismo, que es el motivo, digamos, por el cual nos has convocado, es una realidad que se extiende más allá de las fronteras de cada uno de nuestros países para hacer una realidad de toda Latinoamérica. Es muy importante lo que subraya Silvia, de que lo estamos visibilizando en toda nuestra región, Valerie. Sí. Y comentamos en el entrecorte, y antes platicaba yo contigo, de que esta ONG Oxfam hizo este documento Por mi raza hablará la desigualdad en México, donde prueba que los pueblos afrooriginarios, digamos, para no decir indígenas en el sentido, afrooriginarios, es decir, de los que un día vinieron como esclavos y los que estaban aquí, son los más pobres desde hace siglos quizá. ¿Qué nos puedes decir de esa dinámica? A mí me gustaría, Mario, Silvia, Ismael, compartirles también el tema de no solamente de la distribución de la riqueza, sino también el tema del acceso a derechos fundamentales, como a la salud, ¿no? Platicaba yo con Mario que también, de acuerdo a nuestras estadísticas nacionales, son estas personas las que tienen más altas tasas de mortalidad en nuestro país, las que tienen menor esperanza de vida. También leía por ahí un documento de Patricio Solís, que es un académico del Colmex, que hablaba en el marco de la pandemia cómo la gente que habla las lenguas indígenas tenía en México 51% más posibilidades de morir, y sobre todo por el tema del acceso a la información, porque no había documentos de información que pudieran programas de radio, televisión, programas de radio que les hablaran del COVID. Entonces a lo mejor cuando llegaban al hospital pues ya era demasiado tarde, o a lo mejor ni siquiera tenían acceso a esa información. Y esto me imagino no está lejano en Argentina o en República Dominicana, sino en cualquier otra nación en la que persista esta situación. Y cómo las políticas públicas, pues aunque si bien es cierto hemos avanzado bastante, no se ha hecho suficiente, porque no alcanzan a llegar en esos espacios, en esas latitudes en donde se encuentran estas poblaciones. ¿No será, les pregunto a los tres, primero Ismael, luego Silvia y Valerie, ¿no será que el origen del argumento cierto de que nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, es la más desigual del mundo, no tendrá que ver con esto? ¿No tiene que ver con que algunos señalan siempre que son clases sociales las que son descendientes de europeos, las que gobiernan, y los más pobres son descendientes de esclavos, descendientes de pueblos originarios? ¿No habrá mucho de esto en este tema, de esta desigualdad, Ismael? Mira, la UNESCO en el año 2015 decretó el inicio del decenio de los afrodescendientes en el mundo. Es como una especie de confesión de la UNESCO de reconocer la injusticia social perpetrada, reiterada permanentemente en contra de los sectores, diría yo en términos delicados, importados de África para servir las ansias de Francia, de España y de Portugal en principio, y también de Inglaterra. Y Holanda. Y Holanda también, sí. Para aquí, para el Caribe, están aquí la presencia de Aruba, de Curazao, de San Martín, que fueron posesiones holandesas hasta hace poco. Ya Guyana. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que es una especie como de darle un caramelo a los niños para que se tranquilicen, porque realmente no se hacen cambios fundamentales. No hay políticas públicas desde el Estado para profundizar los niveles de igualdad. ¿Cuál es el tema? El tema tiene mucho que ver, Mario, Silvia y Valerie, con la distribución de la riqueza que producen nuestros pueblos, que se distribuye de manera desigual. Correcto. ¿Y por qué se distribuye de manera desigual?
porque esa descendencia europea que vino a América a hacerse dueña de los territorios de nuestros nativos, siguen siendo los amos del comercio, los amos de la industria y los amos de todos los sectores productivos de nuestras naciones de forma mayoritaria. Y cuando algunos de nosotros, los que logramos escaparnos de nuestro origen por entrar al mundo de la empresa, al mundo de los negocios, cuando nos superamos, muy de ordinario ocurre que nos ponemos al lado de los explotadores y no al lado de los explotados. Esa es la gran tragedia que tenemos en América Latina, y vuelvo a reiterar el concepto: neocolonialismo. El gran capital siempre se las agencia, ahora lo hace de forma indirecta a través de los nativos que les servimos a ellos para que continúen perpetrando la realidad que cité de República Dominicana y que citaba hace un ratito Silvia, que pasa en Argentina. Una explotación de un mineral como el oro, de cada $3 de beneficio, 97 para la Barrigold y 3 centavos para Argentina, o 3 centavos para México, perdón, para República Dominicana. ¿Y por qué eso puede ser posible? Porque la clase dominante local se presta, le sirve de instrumento para esa explotación. Entonces yo pienso que quizás lo más importante a través de Gabinete de la Sombra es dejar un mensaje de concientización a la clase política para que surjan líderes que realmente luchen con honestidad, de manera entregada, para crear la igualdad tan necesaria, que es lo que en ciencias políticas ustedes los científicos le llaman justicia social. Mientras no haya una verdadera justicia social, la repartición de la riqueza producida en nuestras naciones quedará siempre en manos de lo más poderoso. Y concluyo de la siguiente manera: en mi país, aquí en República Dominicana, somos una nación con 11 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto del año pasado que sumó 94.000 millones de dólares. Eso te da per cápita un ingreso de $8.500 por persona en la República Dominicana. Entonces, todo el que aquí no recibe eso, que es el 70%, debe saber que alguien le está robando lo que le toca, y así pasa en cada uno de los países de América Latina, tristemente. Silvia, ¿quieres hacer un breve comentario de cierre, por favor? Ya casi nos vamos. Miren, creo que lo importante es mirar hacia el futuro, que afortunadamente la información hoy la disponemos y circula como para hacerla llegar, como para que se tome esa conciencia de la que hable Ismael en cada uno de nuestros pueblos. Y que los recursos naturales, la defensa de nuestra naturaleza, de nuestra Pachamama, es una cuestión primordial si queremos salir de esas pautas de pensamiento, porque el neocolonialismo o el colonialismo no comienza ni en las personas, ni en los sujetos en la sociedad, ni tampoco comienza en la explotación de los recursos naturales. Empieza en la manera con la que pensamos, desde qué lugar estamos pensando en la realidad. Y creo que nuestras sociedades tienen mucho todavía de coloniaje, decimos nosotros, deformamos esa palabra, claro, ¿no? De colonizados, porque ser un colonizado finalmente es ser alguien que cree que hay un otro que es mejor que él y que eso que tiene no vale lo suficiente. Y ser alguien libre, independiente, es ser un alguien que estima fundamentalmente lo que tiene, lo que es y lo que representa, y por eso lo defiende. Y se presenta de esa manera con seguridad frente al mundo. Creo que de eso es de lo que hay que
salir de esa conciencia de colonizado, es de la que hay que salir, de esa cultura del colonizado, que es una cultura de la victimización. Creo que hay que hacer un trabajo muy interesante en nuestras sociedades para salir de la cultura de la victimización. El que colonizó no se sentía víctima, de eso hay que aprender bastante. Nosotros, si queremos salir de ser colonia, necesitamos no sentirnos víctimas, necesitamos ser protagonistas. Frente a una víctima siempre hay un protagonista. Muy interesante lo que dice Silvia, un breve comentario. Sí, nada más me gustaría decir que sí hemos logrado cosas, Mario, sí hay avances importantes. Le comentaba yo a Mario que que desde el gobierno se ha logrado, claro, con apoyo de la sociedad civil y de las poblaciones, lograr tener leyes antidiscriminatorias en los 32 estados, entidades federativas. Existe junto con ellos un organismo que protege o que propicia el trato igualitario y no discriminatorio. Pero por otro lado, coincido con Silvia que hay que pensar desde cada quien, ¿no? Desdibujar estas barreras y este desequilibrio tiene que ver también con asumir la diferencia, ¿no? de lo diferencia y tratarnos como iguales, ¿no? Desde la diferencia de cada persona. Eso es con lo que yo me quedaría. Ismael, un muy breve comentario de cierre. Bueno, el comentario pienso que debería circunscribirse ya a expresar el servicio que le da a México y a toda América Latina, la América hispanoparlante, un programa como Gabinete en la Sombra. Eso hace posible que hayamos platicado de la forma que lo hemos hecho. Dejar un mensaje final para decir que en América Latina sería importante que trabajemos para consolidar un movimiento que nos permita luchar contra la discriminación, contra la pobreza y la miseria, único factor que puede permitir equilibrar mejor el estado de vida de los latinoamericanos. Me siento honrado de haber estado con ustedes y espero en cualquier momento, Valerie y Silvia, poder estar nuevamente platicando con el amigo Mario en Gabinete en la Sombra. Pues yo solo quiero decirles que me encantó este programa y que les deseo buenas tardes y buena suerte. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias, un placer. Hasta luego, gracias. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow MX.tv